Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Desvíos de la vida, como la vida, ¿verdad? De repente cambia su rumbo. Pensamos que vamos derecho y de repente nos sale una izquierda o una derecha, o tenemos que retornarnos y está llena de cambios nuestra vida. De eso se trata el tema en esta mañana. Todo lo que hizo Dios con su palabra, ¿verdad? Pero vemos que todas estas cosas que Dios creó, las aves de los cielos, los ríos, las plantas, los animales, Dios los creó para nosotros. Y dice el verso 6 del capítulo 1 de Génesis, que el Señor le dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñorece en los peces del mar y en las aves. Y entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da dominio sobre todo lo que creó Dios, sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales, hasta sobre la naturaleza. Dios le dijo en el verso 26, enseñorece sobre todas estas cosas que he creado. Y vemos, gloria a Jesús, que Dios miró al hombre y se dio cuenta que el hombre estaba solo. Entonces dice que le dio una ayuda idónea, le creó una pareja a Eva, la puso cerca de él. Me imagino que cuando Adán se despertó, vio esa hermosa mujer, porque Dios hace todo bonito, ¿verdad que sí? Una ayuda idónea. Y dice que el Señor a Adán lo creó fuera del huerto, pero a Eva la creó dentro del huerto. Me imagino que ese huerto sería algo hermoso, espectacular, precioso, lleno de flores, de ríos, de árboles, un ambiente puro, hermoso. Pero el Señor les da un mandato a Adán y Eva y dice así, Génesis capítulo 2, verso 17 le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirá. El Señor le dice a Adán y a Eva, mira, he creado todo esto para ustedes. Las aves, los animales, las flores, los frutos, pero hay un solo mandato. Hay un árbol que no puedes comer, solamente un mandato te voy a dar. Capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiese, ciertamente morirás. Vemos en el capítulo 3, verso 6 de Génesis, que Adán y Eva, los dos, desobedecen al mandato que Dios le da. Un solo mandato. Le había puesto todo a sus pies, lo mejor, porque cada vez que Dios creaba algo decía, y vio Dios que era bueno. Creó los animales y vio Dios que era bueno. Creó los frutos, los árboles, las flores y vio Dios que era bueno. Y le da un solo mandato al hombre y a la mujer. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer. Y un solo mandato no pudieron obedecer. Adán y Eva dijeron, no es suficiente lo que Dios ha creado para nosotros. Así que Eva tomó de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal y fueron abiertos sus ojos. Como consecuencia de esa desobediencia, de haber desobedecido, vinieron unas consecuencias.
La primera consecuencia fue un desvío. Ellos estaban en el huerto del Edén y el Señor les dijo que tenían que salirse de ahí. Tuvieron que moverse, agarrar sus cosas y salir. Salieron de la presencia de Dios, perdieron su eternidad, perdieron su moral. Vino el sufrimiento y a través de ese pecado, de una desobediencia, de un solo mandato que Dios le había dado, habiéndole puesto en sus pies todo lo creado, empezaron nuestros desvíos, empezaron las consecuencias de ese pecado. Como consecuencia vino la muerte. Como consecuencia se perdió la vida eterna. Como consecuencia vinieron las lágrimas. Como consecuencia vino la enfermedad. Como consecuencia vino la mentira. Como consecuencia vino la maldad. Vino el engaño. Hermano, la lista es interminable de todo lo que produjo una sola desobediencia en el huerto del Edén. Vino la enfermedad, vino la muerte, vino la decepción, vinieron las lágrimas, vinieron las decepciones, vinieron los engaños, vino la mentira, vino la enfermedad. Usted podría continuar la lista, ¿verdad que sí? La lista es interminable. Y lo que Dios tenía planeado para el hombre y para Adán y Eva cambió. Hubo un desvío. El Señor le dijo, ya en este lugar no vas a poder estar. Y puso ángeles que bloquearan en aquel lugar y tuvieron que salir. Y fue la primera salida, la primera caminata, el primer desvío. Después de Adán y Eva habían fallado y habían tenido que salir del jardín del Edén. En nuestra vida nosotros comenzó un caminar. Y fíjese cómo un caminar de experiencias buenas, pero muchas experiencias negativas, experiencias tristes. Y así empiezan a cambiar nuestra vida, nuestros caminos comienzan a cambiar y a tornarse en caminos de alegría y a caminos de tristeza. Cuando nuestros hijos se van a la universidad, otra salida, otras emociones. Al final de la vida vemos que hay tristezas, alegrías, sufrimientos, lágrimas. Y ese es el caminar que produjo una sola desobediencia. Se abrió la puerta a emociones que Dios no tenía para nosotros. Se abrió la puerta a la muerte, se abrió la puerta a la enfermedad, se abrió la puerta a la decepción, se abrió la puerta a la angustia, a la desesperación. Y a el estar lejos de Dios. Pero llegó Jesús. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos le dan un aplauso porque llegó Jesús? El hombre estaba sin Dios, sin fe y sin esperanza, lejos de Dios. Y el Señor, ese no era el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el hombre era que el hombre viviera para siempre, en santidad, en amor, en gozo, en esperanza. Y el Señor miró desde los cielos y dijo, esto hay que volverlo a restaurar. Porque el enemigo de las almas tomó control de lo que Dios le había puesto al hombre en sus manos. Y Jesús llegó. Llegó a restaurar. El que podía hacer todas las cosas, el Mesías prometido, el de la perfecta genealogía, nacido de una virgen, bautismo correcto, ungido por el Espíritu Santo, aprobado por el Padre, quien venció a Satanás en la tentación, quien habló como que tenía autoridad. Llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como los
La vida nos da diferentes desvíos. Llegó Jesús y empezó a caminar por aquellas tierras donde Él creció, en Jerusalén, en Capernaum, en Samaria, en Judea y en todos esos lugares. Jesús comenzó a caminar y comenzó un ministerio de sanidad, de restauración, de limpieza, de liberación. Habló con verdad, predicó con poder. Pero un día, en el capítulo 8 de Mateo, versos de 23 al 27, habla sobre una experiencia diferente. Vemos que la vida de repente nos trae tormentas inesperadas. Terminando ese día, el Señor le dijo a los discípulos: acompáñenme a la barca. En el capítulo 1 de Génesis, por su palabra, el Señor creó todas las cosas y vio que eran buenas para nosotros. En el capítulo 2 de Génesis vemos como la desobediencia, que it was not enough. No fue suficiente para Adán y Eva todo lo que Dios le había dado. Y a veces pensamos así: Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado familia, nos ha prosperado, pero a veces pensamos, it's not enough, no es suficiente. Puedo hacer más, yo puedo lograr más, yo puedo tener más. Como consecuencia del pecado, vinieron todas las cosas que mencionamos y que se ven en el capítulo 8 de Mateo: endemoniados, muerte, enfermedad, mentira, persecución. Pero en el capítulo 8 de Mateo, verso 23, los pescadores que conocían las redes, los pescadores que conocían y dominaban el mar y creían que sabían cómo dominar ese mar de Galilea en medio de una tempestad, los pescadores que conocían la barca y todos los instrumentos que necesitaban para una emergencia, habían perdido el control, porque llegó una tormenta inesperada. En nuestras vidas, en nuestro caminar, el título que se me dio dice: los desvíos de la vida. En nuestro caminar en el Señor y en nuestro caminar en esta vida, como consecuencia del pecado, van a aparecer tormentas inesperadas, donde nosotros empezamos a trabajar con las velas y los instrumentos de ese bote que es nuestra casa o nuestro trabajo o nuestros hijos o nuestro esposo, creyendo nosotros poder enderezar y volver a tomar el rumbo de nuestra vida como estaba, pero no podemos. Los discípulos estaban en la barca y estaban con Jesús. Se levantan como ahí tormentas inesperadas y Jesús durmiendo. Lo tienes, pero que crees que puedes por ti misma. Crees que con tus fuerzas, moviendo las velas, puedes enderezar lo que se ha torcido, lo que se va haciendo como a pique, como que ya no ves solución. A veces creemos que con nuestras fuerzas. ¿Has pasado o estás pasando por una tormenta inesperada? Jesús llevó a los discípulos a aquella barca y los metió allí y les enseñó a confiar en Él. Porque aunque hubiera venido doble tormenta, esa barca no se hundía, porque Jesús estaba allí. El que por su palabra creó los cielos y la tierra y los mares y los pájaros, le quería enseñar en ese momento a sus discípulos que Él también tenía control de las cosas que no se esperan.
que Él también tenía control de aquella naturaleza que rugía, que había oscuridad, que el viento soplaba, como que estaban temerosos, pensaban que se morían. Yo no sé si usted ha estado en una oscuridad como esa. Imagínese usted en una barca como aquella, donde el viento soplaba, las olas se levantaban, había oscuridad, no podían con las velas, no podían hacer nada, pensaban que se morían. Pero el Señor estaba allí. El Señor, el creador de esos vientos, de ese mar, estaba allí. En esta mañana, desvíos de la vida. En los desvíos que nos da la vida hay tormentas inesperadas. Y yo no sé quién aquí está atravesando por una tormenta inesperada. Si tú estás pasando por una tormenta inesperada, yo quiero decirte que Jesús está aquí. Nuestra vida está llena de alegrías, pero que muchas tristezas. Nuestra vida está llena de tormentas inesperadas, pero hay algunas tormentas que son más fuertes que otras. Hay algunas que las podemos como tolerar y superar, pero hay otras que sentimos que nos vamos a morir, que nos estamos muriendo y todavía están como que no lo pueden creer por lo que han pasado. Y cómo Dios te sostiene y estás aquí. Pero no mantengas a Jesús dormido. Porque Jesús dormido es como ser religioso, que sabemos que lo tenemos, pero no lo podemos, no sabemos cuándo despertarlo. No sabemos, no entendemos el poder de Dios. No entendemos la capacidad de Dios para resolver y sanar y libertar y resucitar y cambiar y transformar aquello que ha aparecido en esa tormenta inesperada. Los discípulos vieron a Jesús sanar al leproso, levantar a Lázaro de la muerte, libertar al endemoniado. Pero no sabían que Jesús también tenía control sobre la naturaleza, que con su boca dijo y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. No limites al Dios que tú le sirves. No lo limites porque Dios es poderoso, pero lo tienes que despertar para que Dios abra con su boca y diga y reprenda la tormenta que se ha levantado en tu familia, en tu vida. Gloria a Jesús. La solución no es tratar tú. La solución no es el suicidio, la solución no es escapar, la solución es despertar al Maestro que con su boca te creó y es capaz de destruir todo lo que se ha levantado en tu casa, sea de salud, sea de enfermedad, sea demoníaco, sea lo que sea. El Señor es capaz y tiene el poder para controlar esa tempestad inesperada. Hay pruebas que nos llevan hasta el piso, ¿verdad que sí? Nos llevan a tocar el piso y clamar en desesperación al Señor. Como que no vemos salida. Los discípulos de espectadores a participantes. Los discípulos eran espectadores. Vieron al leproso, ¡ay, qué bueno! El Señor lo sanó. Vieron a Lázaro que se murió y Marta y María lloraban. ¡Qué bueno! Que el Señor los resucitó. ¡Aleluya! ¡Cómo me gozo! ¡Aplauso al Señor! ¿Verdad? Eso es cuando escuchamos los testimonios. Vieron a la suegra de Pedro que el Señor le sanó la fiebre. ¡Tócala a Jesús! Y la mujer se levantó y empezó a cocinar y le sirvió. Y ellos eran espectadores.
Pero hasta que el Señor los metió en la barca y les dijo, déjame ver cuánto confían en sus fuerzas y cuánto en mí. Ya no como espectadora, oyendo los testimonios de los hermanos, sino en medio de tu tormenta. La tormenta que no planeaste ni esperaste. Te hizo un detour, te cambió de tu vida, te desvió. ¿Y ahora qué hago? Porque todo está oscuro. Está la oscuridad que no veo para dónde caminar y para dónde seguir y a quién, cómo hacerle para enderezar este bote que se hunde. Pero Jesús estaba allí y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, de todo árbol del huerto vas a comer. El que lo creó todo, puede con tu problema. El que lo creó todo, puede con tu salud. El que creó todo, puede libertar a tus hijos, puede libertar a un endemoniado, puede hacer lo imposible, pero tienes que despertar a Jesús. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.